En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bien, tenemos en la tabla hoy día considerar el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, que solicita la ratificación del Senado para nombrar como integrante del Consejo Consultivo Previsional, el primer punto de la tabla, al señor Carlos Díaz Vergara y a la señora Paula Andrea Benavides Salazar. Nos acompaña para estos efectos el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Saludamos también a Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, que nos va a acompañar precisamente para ver los puntos posteriores, pero en primer lugar y para poder avanzar le vamos a conceder al menos 5 minutos, si deciden tomarse un poco más no hay problema, a Carlos Díaz Vergara en primer lugar y a la señora Paula Andrea Benavides. Esto se va a ratificar en sesión especial del Senado esta misma tarde, así que les vamos a conceder un tiempo de exposición prudente a cada uno. Carlos Díaz, muy buenos días, o sea, buenas tardes, y Pablo Andrea también, gracias por acompañarnos. Carlos, tiene la palabra. A todos los senadores y a los subsecretarios, y a Paula ya la había saludado al inicio. Presidente, dado que nos recomendaron traer una PPT, yo traje una PPT, si la pudiera levantar, digamos, desde la Secretaría habíamos quedado en que la levantaban desde ahí. Es una presentación de quién soy, digamos, básicamente. Si les parece bien. ¿Sí? Ahí se ve desde acá, no sé si la ve usted, Carlos. Sí, la veo, presidente, muchas gracias. Perfecto, adelante. Mi nombre es Carlos Díaz Vergara. Entonces, bueno, agradecer, digamos, la oportunidad de estar aquí. Yo soy ingeniero comercial, convención en economía de la Universidad Católica de Chile, luego saqué un máster en economía, digamos, en la Universidad de California en Los Ángeles, y he hecho múltiples diplomados y cursos de especialización. Mis cargos académicos, yo soy académico los últimos 5 años, actualmente soy rector de DOQC desde el 2020 y fui director y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica 6 años. Mi área de especialización académica son pensiones, renta vitalicia, gobierno corporativo, transformación digital y otras áreas que menciono ahí en particular. Tengo la siguiente, por favor. Tengo una larga experiencia previa en el Consejo Consultivo Previsional y en materia de previsión social. He tenido la oportunidad de ser presidente del Consejo Consultivo Previsional bajo el periodo del presidente Piñera, del 2018 al 2022, perdón, hasta el 14, luego, no, bien, 2022. Hacia atrás estuve 2 años como presidente bajo el periodo de la presidenta Bachelet y también fui presidente 4 años bajo el periodo del presidente Piñera. Fui miembro también del Consejo Consultivo Provisional nombrado por el Senado de la República entre mayo de 2016 y abril de 2018 y elegido por el grupo de consejeros como vicepresidente del mismo. Fui miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones, la comisión llamada Bravo, nombrado por la presidenta Bachelet. También durante 14 años fui miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo y tengo diversas publicaciones en materias previsionales, en temas de modalidades de pensión, organización industrial, rentas vitalicias en particular. Algunos desafíos futuros que veo el Consejo Consultivo, evidentemente en el corto plazo, con tope a fines de julio, analizar y opinar sobre el test de afluencia necesario para la asignación del beneficio de pensión garantizada universal. Hay una mesa técnica trabajando en él, pero le corresponde al Consejo pronunciarse al respecto. Analizar, lo que es muy importante, la implementación de la PGU y el funcionamiento del sistema en términos operativos, de cobertura, gastos y otros. Parece, a mi juicio, importante estudiar el fenómeno de la informalidad laboral, viendo qué elementos la explican, la dinámica en la que opera y las principales recomendaciones de políticas públicas para que los trabajadores informales transiten hacia la formalidad cotizando para la seguridad social. También me parece importante colaborar en reforzar la institucionalidad y la fiscalización del sistema previsional. En distintas ocasiones, yo como presidente, digamos, hemos impulsado del Consejo Consultivo Previsional la importancia, destacando que esto tiene para minorar los efectos no deseados de una mayor informalidad en el mercado del trabajo y conductas de evasión y elusión en el pago de cotizaciones previsionales. Lo he planteado en esta misma comisión en algunas oportunidades en el pasado. Y también hemos planteado, y creo que es importante seguir avanzando, en la necesidad de reforzar el apoyo del Consejo Consultivo Previsional, dotándolo de más recursos para que tenga más independencia. También, y por último, digamos, la última diapositiva, y con esto termino, va a estar dentro de los 5 minutos. Si le podemos pasar a la siguiente, por favor, que son las labores permanentes del Consejo Consultivo Previsional, que es asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales de los parámetros del sistema de pensiones solidarias, asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones de los reglamentos que se emitan sobre esta materia,
asesorar acerca de los métodos, criterios y parámetros generales que hicieron el otorgamiento, revisión, suspensión y extensión de los beneficios, evacuar un informe que contenga su opinión acerca del funcionamiento de la normativa y del sistema, y emitir una opinión fundada sobre los impactos en el mercado laboral y los incentivos al trabajo y los efectos fiscales producidos por las modificaciones de normativas vinculadas al sistema de pensiones solidarias. Igualmente, dar la opinión sobre cualquier materia relativa al referido sistema y que los ministros pidan su parecer. Eso es lo que quería presentarles, presidente, para que me conocieran, digamos, independiente que yo conozco a algunos de los senadores y a los subsecretarios. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Le damos la palabra a Paula Andrea Benavides. Paula, bienvenida. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio saludo también a las senadoras, senadores, a los subsecretarios presentes, a Carlos, con quien he tenido el agrado de compartir anteriormente en el marco del Consejo, y a todos quienes participan de la sesión. En mi caso preparé una breve intervención también, ciñéndome a los 5 minutos que estaban contemplados. Y en primer lugar quisiera agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes en esta sesión, al Ejecutivo también por considerarme para asumir como consejera del Consejo Consultivo Previsional, y quisiera aprovechar este espacio para destacar la importancia que considero que tiene el Consejo Consultivo como una instancia técnica y autónoma que asesora a los ministros del Trabajo y de Hacienda en las materias relacionadas con el sistema de pensiones solidarias, lo que incluye también la pensión garantizada universal, como mencionaba también anteriormente Carlos. En el sistema de pensiones, además de tener un impacto social que es muy profundo, ocurren múltiples impactos en distintos ámbitos y efectos que son a veces complejos y difíciles de medir. Y en este sentido, los informes del Consejo proporcionan al Ejecutivo una opinión técnica fundada sobre cuáles son los impactos fiscales de las modificaciones al pilar solidario, también sobre sus impactos en el mercado laboral y en los incentivos al ahorro. Y por cierto, esa opinión también tiene que ser remitida al Congreso Nacional y por lo tanto es un insumo técnico que queda a disposición de vuestra deliberación legislativa. En ese contexto, si lo tienen a bien en vuestra comisión y en el honorable Senado, al incorporarme al Consejo, buscaría contribuir con ese mandato a partir de mi experiencia en materias previsionales. Soy economista de la Universidad Católica, magíster en Economía Financiera de la misma Casa de Estudios en materias previsionales. He desarrollado distintos diplomados, entre ellos uno de técnicas actuariales en seguridad social. Por casi 20 años me desempeñé en el Ministerio de Hacienda en distintos cargos, como coordinadora de estudios, coordinadora de políticas sociales, subdirectora de racionalización y función pública. Y en ese contexto tuve la oportunidad en el año 2009 de crear el Departamento de Investigación y Estudios Actuariales de la Dirección de Presupuestos, donde se han desarrollado los distintos modelos de proyección del sistema de pensiones. También tuve la oportunidad de coordinar técnicamente diferentes reformas al sistema de pensiones, incluyendo aquella donde fue establecido el Consejo Consultivo el año 2008. Y actualmente en temas de pensiones desarrollo labores de docencia como académica, y en los últimos años he colaborado con distintos países de la región en el análisis de sus sistemas de pensiones a través de distintos organismos internacionales. Y por último, para cerrar, quisiera resaltar la relevancia que una institución como el Consejo Consultivo tiene en el actual momento, y también algunos desafíos que observo que enfrenta la institución. Respecto de los desafíos, coincido también con algo que planteó Carlos. Me parece que un importante es poder desarrollar cierta capacidad propia o interna para realizar las estimaciones de los impactos fiscales y para la evaluación de los efectos en el ahorro y en el mercado laboral de cambios en el pilar solidario. Esto es bien importante porque permitiría tener una mirada con mayor autonomía y complementaria a los análisis de los demás organismos públicos. Y por otro lado, en términos de la relevancia, quisiera destacar que la labor del Consejo es especialmente importante en momentos en que se va a discutir una reforma de pensiones. El Consejo Consultivo está evaluando permanentemente el funcionamiento del sistema de pensiones solidarias y por lo tanto puede aportar, puede contribuir en el ámbito de sus funciones legales y de forma técnica, colegiada, independiente, proporcionando información sobre los impactos que esos cambios tienen para las discusiones que se van a estar dando, ¿verdad?, en el Congreso a lo largo de los próximos meses. En esos desafíos, si lo tienen a bien, espero colaborar desde mi experiencia profesional
y vuelvo a reiterar el agradecimiento por considerarme para ser parte del Consejo Consultivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Carlos, por sus exposiciones. Habiéndose cumplido entonces las formalidades requeridas para que esto lo vea la sala en la sesión especial de esta tarde, vamos a emitir un informe favorable y vamos a esperar la votación que se va a llevar posteriormente hoy día. Senador Moreira. Sí, para que no aparezca esto, saludarlos a todos, para que no aparezca que esto es una cuestión hacia la rápida. Nosotros estamos en antecedente del currículum de ambos, y solamente esta era digamos, una gestión que había que hacerlo con ustedes, y obviamente yo hablo por mi sector. Nosotros vamos a votar favorablemente esta designación en la sala, porque se vota en la sala. Así que no es que esto haya sido tan a la rápida, 5 minutos cada uno, pero nosotros nos hemos informado sobre la trayectoria, sobre el currículum de ustedes y les deseamos mucho éxito y que efectivamente sean un aporte a este tema previsional que todos estamos esperando que a partir del mes de agosto, septiembre, el gobierno ya lo inicie. Así que muchas gracias. Gracias, senador. Gracias por su Muchas clarificación, gracias, senador Moreira. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Saludar en esta sesión la presencia del subsecretario del Trabajo y Previsión Social, don Giorgio Boccaccio, también al encargado de Asuntos Parlamentarios y en particular a quienes nos han hecho esta breve... Subsecretario de Previsión, perdón. Lo nombré a los dos conjuntamente, pero bueno. Quisiera saludar expresamente a quienes hoy día postulan a ser parte del Consejo Consultivo Previsional, del cual, obviamente, como ha dicho el senador que me antecedió en la palabra, conocemos su vasta trayectoria técnica, pero sí quiero hacer especial énfasis en la postulación de Paula Benavides, a quien conozco de hace muchos años, y lo digo porque desde el punto de vista técnico creo que es una profesional a toda prueba que ha impulsado desde cualquier espacio en que ha tenido la posibilidad de participar, desde los derechos de las mujeres, en cómo se incorpora obviamente esta brecha desigual en materia de previsiones. Tuvimos ocasión de trabajar juntas a propósito, ¿cierto?, de la reforma previsional anterior, y creo que hay ahí una profesional que además da cuenta del tremendo compromiso que tenemos que tener no solo desde el Senado, sino de cualquier estamento en el que participemos por la equidad, por generar garantías de acceso al trabajo y, por supuesto, cuando hay profesionales de la calidad de Paula, creo que no hay ninguna duda de que vamos a apoyar con toda fuerza su nominación y que va a ser un gran aporte a lo que significa justamente este Consejo Consultivo. Así que, desde luego, mis felicitaciones, mi compromiso de apoyo absoluto, como espero mi bancada también lo haga en algunos minutos más. Y, por supuesto, valorar también que se haya consignado los nombres de los que hoy día están propuestos, porque creo que engrandecen y, más que eso, hablan de ese Chile que queremos con garantías de equidad y, por supuesto, entendiendo que desde el mundo de vista del trabajo es una de las mejores canchas donde hay que jugar el Chile del futuro. Así que eso, presidente, y felicitaciones a los nominados. Gracias, senadora. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora Carvajal. Senador Saavedra. Sí, muchas gracias. Saludar a los dos subsecretarios del Trabajo y de Previsión Social y saludar, por supuesto, a Paula y a Carlos. Bueno, de más está decir que por efectos de trayectoria, de relaciones más cercanas, he compartido con Paula Benavides más que con Carlos Díaz. Los méritos son indiscutibles de ambos y por lo tanto el Consejo tendrá un aporte sustantivo y consistente en los desafíos que tenemos por resolver, sobre todo en un tiempo más, que tiene que ver con un nuevo sistema de seguridad social que el país tiene que darse. Y ahí, evidentemente, quienes saben y quienes tienen los méritos para incorporarse a estos trabajos y entregar las orientaciones, los consejos, las opiniones oportunas y serias y sistemáticas en esto, están ambos. Así que desde ese punto de vista, presidente, la Comisión puede considerar que está recogiendo un planteamiento que es aceptado por parte del Ministerio.
pero yo quiero solicitarle a usted, presidente, que, aunque no votamos acá, que haya una recomendación a la sala de unanimidad, unanimidad por sobre los pareceres políticos que siempre subyacen en esto, pero privilegiamos los méritos de ambos y la recomendación a la sala cuando usted haga la intervención sea que pedimos la unanimidad de la sala también para evitar votaciones y suspicacias y todo. Creo que en función de los méritos de ambos es que debemos tomar la decisión. Eso, presidente. Perfecto, gracias, senador. Lo consignaremos sus palabras también en el informe. Y se acompañarán obviamente los antecedentes que se han hecho llegar previamente, los currículum de ambos y las presentaciones que se han hecho acá, y en virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta comisión que presido por unanimidad de sus integrantes, la senadora Carvajal, el senador Moreira, el senador Saavedra y quien habla, informará a la sala del Senado que en la designación de los integrantes del Consejo Consultivo Previsional en trámite se ha dado cumplimiento a los requisitos y a las formalidades previstos por el ordenamiento jurídico. Agradezco nuevamente a Carlos y a Paula su exposición y los liberamos de esta comisión y de esta obligación y de este requisito formal y pasamos al punto 2. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores. Presidente. Presidente. Perdón, el subsecretario Cristian Larraín quiere hacer uso de la palabra. Yo solo muy brevemente, yo me quedo hasta aquí, tengo que hacer otras cosas ahora, así que gracias por la posibilidad de estar aquí. Y me Perfecto, despido. gracias subsecretario por acompañarnos. Estuvo también la ministra acompañándonos, pero en vista de la presencia de los dos subsecretarios y tratándose principalmente de consultas por una ley que se va a implementar y por las formalidades del caso que acabamos de ver, se hizo necesaria su presencia, así que también lo quedamos liberados. Así que vamos a escuchar luego al subsecretario Bocardo, que sí se queda acá. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces al punto 2, que es hacer algunas preguntas que habían surgido respecto de la entrada en vigencia de la ley 21.431 sobre trabajadores de empresas de plataformas digitales y de servicios. Concurren para estos efectos, como se mencionó, el subsecretario Bocardo del Trabajo y el director del Trabajo, señor Pablo Centeno. El senador Galilea, que tenía... Muchas gracias. Que tenía particular interés también en esta materia, por razones de que ha habido que mover la sesión en vista de la cuenta y en vista de la urgencia del Ejecutivo. Ha dejado algunas preguntas, así que yo voy a hacerme parte de las preguntas del senador Galilea y las otras que puedan surgir del resto de la comisión. Entonces saludamos al subsecretario Bocardo y al director del Trabajo Centeno. ¿Alguno de ustedes quiere partir exponiendo preferentemente? Sí. Subsecretario. No, en primer lugar, como saben, por sus intermedios, senador y también presidente, y hasta la senadora, también a los senadores de la comisión, primero nos gustaría contarles brevemente cómo hemos estado preparando la implementación de esta ley. Quizás algunas de esas precisiones pueden ayudar también a contextualizar cómo vamos a abordar una ley que, como saben, entra en vigencia el 1 de septiembre de este año. Y esto dado la particularidad que tienen los trabajadores y trabajadoras de plataformas, en un contexto también de formas de trabajo nuevas que también hacen que a todos los actores que participan de este sector, de esta industria, hayan surgido también dudas legítimas de la implementación de la ley. Solamente para darles algún contexto, nosotros llevamos trabajando cerca de 2 meses ya, tanto con las empresas de plataformas digitales que tanto por audiencias de lobby como también por convocatorias que hemos hecho del propio Ministerio, hemos empezado a organizar este trabajo de implementación, así como también con los diversos sindicatos que existen en el sector como parte de la política también de diálogo social del gobierno. Y además, por las características específicas que tiene esta ley, nos ha significado también la necesidad de coordinarnos con distintos servicios del Estado, ¿ya? Y esto lo paso a explicar porque me parece importante dimensionar lo que implica la implementación de una ley como esta. En primer lugar, estuvimos trabajando tanto con las empresas de plataformas como con el Instituto Nacional de Estadísticas para poder dimensionar el volumen de trabajadores y de trabajadoras que están involucrados en esta aplicación de la ley. Sabemos que por datos que nos ha entregado el INE, estamos hablando de alrededor de 46.000 trabajadores de plataformas,
de los cuales efectivamente cuando el INE consulta, y esto también lo explico, cuando se pregunta por trabajadores de plataforma, que son preguntas nuevas que está haciendo el INE para poder registrar justamente estas nuevas formas de trabajo, hay una pregunta general que se relaciona con trabajadores de plataformas y, por ejemplo, una persona podría vender algún producto por Instagram, por ejemplo, y decir que también es un trabajador de plataforma. Entonces, nosotros con el INE hicimos un trabajo de precisar específicamente personas que podrían aplicárseles la ley y a partir de estas estadísticas que nos arroja el INE nos habla de alrededor de 46.000 trabajadores que estarían afín a esta ley. Por otro lado, también hicimos las consultas a las empresas, que ellos mismos les pedimos que nos reportaran voluntariamente cuántos trabajadores tenían a su haber y esa estadística nos dio alrededor de 196.000, vamos a ponerlo así, cuentas, ¿ya? Que no necesariamente implican que esas 196.000 personas que están registradas sean necesariamente 196.000 trabajadores, porque como saben, muchos trabajadores y trabajadoras de aplicaciones pueden trabajar para 2 o más aplicaciones. ¿Sí? Senador Moreira. Es que para mí es muy importante individualizar la cantidad. Ustedes hablan de 46.000. 46, según las cifras del INE, sí, 46. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque como nosotros recién aprobamos la ley de Uber, y los Uber son con casi más de 100.000. Así es. ¿Y ustedes lo tienen considerado eso? Voy para allá, exactamente. ¿Por qué lo señalo? Porque, primero, para no... Gracias, senador Moreira. Por intermedio muchas gracias si es tan amable. Por la pregunta. Por el lado de las plataformas, y esto aquí estamos hablando básicamente de dos grandes volúmenes, el transporte de pasajeros, que son Uber, Cabify y ese tipo de empresas, y por otro lado tenemos las empresas de rider, que son las de entrega como Rappi, Corner Shop y otras. En ese contexto tenemos 2 fuentes de datos. En el caso de puestos de trabajo, las empresas nos reportan alrededor de 196.000 cuentas. ¿Por qué hablo de cuentas o de puestos de trabajo? Porque eventualmente un conductor de Uber podría también ser conductor de otra aplicación, o bien un trabajador de una aplicación de rider podría ser de la otra. Nosotros a nivel de trabajadores totales de plataforma, el INE nos reporta alrededor de 200.000 personas, ¿ya? Sin embargo, ahí quisimos hacer una precisión, entendiendo que muchas personas podían estar contestando por otras plataformas que no necesariamente son las que regulan esta ley. Y ahí llegamos a esa estimación, que es una estimación, a diferencia de lo que nos reportan las empresas, que son su registro administrativo. En el caso del INE son estimaciones que tienen un intervalo de confianza, y en eso ellos nos reportaron alrededor de 46.000. Si a eso le agregamos las personas que reportan un segundo empleo de plataformas, que es decir, que lo ocupan como un trabajo secundario, se agregan alrededor de 5.000 personas más. Por lo tanto, según las estimaciones del INE, estaríamos hablando de alrededor de 50.000 personas que sabemos que trabajan en la plataforma. De todas maneras, entre ambos números estamos hablando de un volumen importante de personas. Eso es bien importante señalarlo, porque es un sector, ya se transforma prácticamente como en una actividad económica de tamaño equivalente a otras, ¿ya? Eso como primer contexto. Dicho eso, ¿qué hemos estado haciendo? Nosotros al menos hemos tenido que coordinarnos con 4 servicios para poder empezar a pensar la implementación de la ley. En primer lugar, con el Servicio de Impuesto Interno. Primero, porque son empresas que, como la ley señala, aplica a quienes tengan iniciación de actividades, oficinas y una serie de características en el país, por lo cual hicimos la consulta a Servicio de Impuesto Interno, y en principio las empresas que las han reportado tendrían iniciación de actividades en el país. Habían un par con las cuales todavía se estaba precisando exactamente qué era, porque muchas veces tienen más de una figura jurídica, que no necesariamente quien entrega o quien reparte o el mecanismo de cobro necesariamente son la misma empresa, y teníamos que asegurarnos que fuera la que intermedia, en este caso, con los trabajadores de plataforma. Y en segundo lugar, porque una de las modalidades de funcionamiento de esta ley implica la forma de trabajadores independientes que se le recibirían un honorario, ¿ya? Entonces, por esos 2 elementos implicaba una coordinación importante con impuestos internos. En segundo lugar, con el Ministerio de Transporte, como bien señalaba el senador, porque hay otra ley que es efectivamente conocida como Ley Uber, que potencialmente también va a establecer una serie de restricciones, un registro de empresas, un registro de exigencias de licencia, y por lo tanto eso también podría
afectar en la aplicación de esta ley, y por lo tanto hemos estado en coordinación con el Ministerio de Transporte justamente para ver en estas zonas comunes donde podemos trabajar de manera común. En tercer lugar, hemos estado trabajando con la Suceso. Como saben, esta ley obliga, independiente de la modalidad, dependiente o independiente, de la entrega de elementos de protección personal. También con las mutuales hemos estado trabajando porque en la modalidad, sobre todo honorarios, tendrían que pasar un tiempo desde que esas personas empiezan a emitir las boletas. Como saben, en general, las personas que emiten boletas no necesariamente tienen la cultura de autocotización y generalmente esa cotización se señala en el momento de cuando se declara la declaración de impuestos. Eso significa que en muchos casos podrían estar personas no afectos a la ley 16.744, debido a que recién, una vez que Impuestos Internos les hace el descuento, recién ahí podrían estar cubiertas por el seguro de accidentes y enfermedades laborales. Después les voy a señalar qué estamos haciendo justamente para tratar de revertir esa situación. Y también de algunas dificultades que nos han reportado las empresas de este seguro contra daño de bienes personales, porque al parecer las aseguradoras tendrían reparos respecto a los costos que implicarían estos seguros. Finalmente, eso no lo voy a profundizar demasiado porque está acá el director del trabajo, es respecto tanto a aspectos vinculados a cuando se implementan estas nuevas leyes. Generalmente la Dirección del Trabajo emite un dictamen, también establece planes específicos de fiscalización y también por lo general se estila que se abra un periodo de consulta, porque generalmente tanto empresas como trabajadores muchas veces exigen precisiones de parte de la autoridad. Donde hemos visto algunos nudos que vale la pena, que tienen que ver con parte de este plan de implementación de la ley. El primero tiene que ver con, en algunos casos, las dificultades que podrían haber en los tiempos de desconexión. Aquí hay otra iniciativa también en la comisión respecto a aquello, sobre todo considerando que si bien la ley establece que la empresa tiene que asegurar mecanismos para que se establezca la desconexión, en muchos casos podría quedar una zona ambigua respecto a personas que trabajan para más de una empresa, porque implicaría alguna coordinación sectorial que podría generar algunas dificultades de la desconexión efectiva. En segundo lugar, y eso es competencia de la Dirección del Trabajo, eso la ley lo señala explícitamente respecto a mecanismos de discriminación que podrían establecerse a través de los algoritmos, y eso implica fortalecer las capacidades que tiene la propia Dirección del Trabajo, porque son formas de fiscalización nuevas. Y en algunos casos también sucede, hay que señalarlo, que dichos algoritmos muchas veces no son de las mismas empresas. Entonces ahí también tienen que ver con la propiedad intelectual de ellos y poder acceder a ese tipo de algoritmos. Tercero, bueno, ya lo señalé, cómo asegurar que se entreguen los elementos de protección personal. Muchas veces cuando un trabajador está en más de una empresa, las dos empresas tienen que entregar ese tipo de elementos. Hay que hacer potencialmente un ajuste en la ley si es que avanza el proyecto también de 40 horas, ya que ahí la ley está mensualizada a 180 horas, como ocurre en distintos sectores. También en el caso de los trabajadores dependientes, esta exigencia del Ministerio de Salud de implementar baños y espacios de colación en trabajadores que no necesariamente tienen espacios físicos determinados. Ahí hay una conversación entre mutuales, las empresas, en algunos casos con los centros comerciales, si se puede habilitar algún tipo de mecanismo, pero son parte, insisto, de los problemas que hemos encontrado allí. Finalmente, hay un elemento que nos parece central, que es abrir un periodo, por decirlo así, de implementación marcha blanca, que va a incorporar sobre todo muchos aspectos informativos. Informativos porque creemos que es fundamental, así como las empresas van a tener dudas de la implementación de esta ley, en el caso particular, que a nosotros es una cuestión que nos interesa mucho como ministerio, que es poder asegurar que esos trabajadores, sobre todo potencialmente el grupo de honorarios, que podría ser el que queda más descubierto, hacer una campaña muy activa para la autocotización, para evitar llegar recién al próximo año y que en muchos casos no queden protegidos por la ley de accidentes, porque además son un grupo que por las características de su empleo queda muy expuesto. O sea, esto no es nuevo, no es particular de esta ley. En el caso de los trabajadores honorarios en otros sectores es algo que también ocurre, pero particularmente aquí este delta de remuneración que el trabajador va a percibir que pierde por aumentar la cotización puede ser un incentivo negativo para que justamente quede desde el comienzo protegido por el
la ley de accidentes y enfermedades laborales. Entonces ahí tenemos preparado con suceso una campaña muy activa con las mutuales que justamente concientice este elemento que a nosotros nos parece central para que efectivamente estos trabajadores queden protegidos por la seguridad social, que si bien la ley lo garantiza por las características específicas del sector y por la emisión de boleta de honorario, va a quedar un periodo en donde esos trabajadores podrían quedar no cubiertos, ¿ya? Y finalmente, como la ley nos mandata, tenemos que hacer una evaluación de esta ley, sobre todo, como lo señala la ley, en esta, que fue, creo, uno de los temas más discutidos respecto a los trabajadores dependientes e independientes, para después poderlos presentar al Consejo Superior Laboral y a partir de eso, de la evaluación que haga el Consejo Superior Laboral, estimar si es necesario recomendaciones de ajuste a la ley. Pero eso lo queremos hacer desde septiembre hasta el mes de marzo, cosa de poder tener un informe robusto que se le entregue tanto a Presidencia, aquí a las comisiones, para que se pueda avalar in situ el funcionamiento de esta ley en estos primeros 6 meses, considerando además que hay un artículo también transitorio, el artículo 2, que faculta a las empresas por un periodo de hasta 3 años de cumplir con el inciso primero del artículo 19 del Código de Trabajo, que es de la proporción de trabajadores migrantes máximos que pueden trabajar en una empresa. Ese es un elemento adicional porque, como saben también, este es un sector donde trabaja mucha población migrante y por las propias estadísticas que nos ha arrojado las empresas, como también las estadísticas del INE, en muchos casos podría ocurrir que ese porcentaje está muy por encima de lo que la ley hoy día permite. Ese es más o menos el diseño general que tenemos planteado, pero sí me gustaría también darle la palabra al director del trabajo, ya que, como les decía, hay un componente bien importante, ya que la ley le faculta a la Dirección del Trabajo a cumplir una serie de procesos de buen funcionamiento de esta ley, y ahí, tanto en materia de dictámenes, fiscalización y periodos de consulta, me parece que es el director del trabajo el que podría explicar de mejor manera qué es lo que estamos preparando. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Dado que le vamos a dar la palabra al director del trabajo, el senador Galilea me dejó algunas dudas que prefiero yo ponerlas sobre la mesa antes de la exposición para que se vayan contestando, que son las siguientes. Y el senador Moreira, ambos. ¿Tú tienes otras dudas o eres parte de estas? No, pues yo entiendo que eres parte también de la... Lo que yo quisiera pedir es que antes que hable el director del trabajo, cada uno de nosotros podamos hacerle las preguntas. Bueno, está bien. A ver, yo puedo ir otorgando la palabra. Voy a poner sobre la mesa las dudas del senador Galilea. Después, si tienen otras antes de que exponga el director, fantástico. Senadora. No, solo en razón del orden. Yo quisiera escuchar primero al director, porque probablemente esas dudas pudieran reducirse si es que las contesta en su exposición a las que usted ya tiene. Déjeme ponerla sobre la mesa y después le damos todo el tiempo al mundo, todo el tiempo dentro del periodo de sesión. Gracias, senadora. La duda son las siguientes. Primero, sobre la calificación de la relación laboral. ¿Cuál es la opinión de la Dirección del Trabajo respecto de la calificación de la calidad de trabajador dependiente o independiente de estos trabajadores de plataformas digitales? Segundo, sobre las objeciones que puedan hacer los trabajadores a los empleadores. ¿Cómo se fiscalizará el buen cumplimiento de la obligación del empleador de poner a disposición de los trabajadores de un canal oficial atendido por una persona y no por un algoritmo o call center computacional donde estos puedan presentar sus objeciones? 3. Sobre el derecho a desconexión de los trabajadores, que seguramente eso intersecciona con la ley que nosotros estamos viendo acá mismo. Y a lo que se refirió recién también el subsecretario. ¿Cómo se implementará la fiscalización de los derechos de desconexión que tienen los trabajadores dependientes e independientes en las plataformas? Y por último, sobre la organización colectiva. La ley establece que podrán afiliarse dependientes e independientes a un sindicato y que en estos casos podrán negociar conforme al artículo 314 del Código, es decir, en forma no reglada. ¿Él o los dictámenes de aplicación respetarán este criterio o permitirán que, por ejemplo, los trabajadores dependientes ejerzan otros derechos propios de la negociación reglada? Esas son las dudas planteadas por el senador Galilea. Y respecto a la exposición del secretario Bocardo,
particularmente con ese periodo no cubierto de la ley de accidentes, ¿existe alguna disposición transitoria que permita que queden protegidos por la legislación o sencillamente basta la campaña de información? Y la pregunta es si se requiere algún tipo de disposición express transitoria precisamente para que esa persona durante el periodo de una ley nueva que se empieza a aplicar y que que obra precisamente sobre un mundo que es nuevo, que es el mundo digital o relativamente nuevo, podamos generar algún tipo de legislación para que esas personas durante algún periodo, al menos durante los primeros años de implementación de la ley, puedan quedar protegidos porque son personas que trabajan principalmente movilizándose en pequeños ciclos por las calles. Y eso es particularmente peligroso. Esas son las preguntas, senador Moreira. Gracias. Yo creo que es mucho mejor hacer las preguntas si abreviamos. La primera pregunta, son 4 preguntas rápidamente. La primera es, ¿qué se exigirá por la Dirección del Trabajo en materia de procedimiento para la reclamación por la terminación del contrato en el caso de los independientes, ya que el procedimiento respectivo deberá estar contenido en el contrato, o sea, tendría que estar contenido en el contrato? ¿Cómo se resuelve la situación del trabajador que presta servicio a varias plataformas en relación con la entrega de los implementos de seguridad como cascos, otros elementos de seguridad personal? Cada plataforma deberá entregarlos aun cuando el trabajador entonces acumule 3, 4 o 5 implementos diferentes para un mismo servicio. La Dirección del Trabajo mantendrá el criterio señalado expresamente que la entrega de medios de protección personal no puede considerarse como indicio de relación bajo subordinación y dependencia contenida en esta norma en el artículo 152 quinquies F. Y finalmente, mire, aquí me mandaron un WhatsApp de unas personas preocupadas de este tema. Y como sea, lo voy a preguntar derechamente. La ley 21.431, que es que se dictó en el gobierno anterior, a mí me tocó participar en varias oportunidades y que obviamente inicia su vigencia a partir del 1 de septiembre. Es pregunta. Las noticias que yo tengo de varias plataformas y de algunos abogados es que como que la Dirección del Trabajo, ellos dicen que la Dirección del Trabajo se estaría tomando atribuciones que no corresponden legalmente en perjuicio de las empresas. No sé cuáles serían esas atribuciones que ustedes podrían estar tomándose. No sé si hay algo de eso, hay alguna, como le dijera yo, hay alguna pregunta o algún requerimiento de estos abogados, de estas plataformas con respecto a esta aseveración. Que yo no hago mía, sino que la transmito. Senadora Carvajal, senador Saavedra. Pero no, al director del trabajo. Solo por su intermedio, presidente, preguntarle al Sí, senador bueno. Moreira, ¿son las empresas las que preguntan? Sí, pues, así es. Él dice que solo transmite, entonces hay que Es ver que- Pero ¿cuál es el problema? No, por saber, es que es distinto que ¿Cuál es el pregunte problema? es que es distinto que pregunte un trabajador porque lo hace con otro enfoque. ¿Cuál es el problema? Yo no represento a ninguna empresa. No, ¿Cuál es el pero si problema? yo no- Si a mí me escribe todo ciudadano, sea empresario, no sea empresario, sea abogado, usted es la que interrumpe, senadora. Yo no la he Ya, interrumpido a pero usted. no mantengamos... No, porque ya basta ya. Ya, pero senador, escuchemos al director, no establezcamos diálogo, No. porque si no se hace difícil el debate. Entonces, se hicieron preguntas que Bueno, son las yo dirigentes hice preguntas, a mí me retrucaron sin haberle pedido la palabra y yo respondo. Bueno, ok, ya, pero solucionamos las diferencias como personas civilizadas que somos. No nos enojemos acá, senador, ya. No, pero si no, ya se acabó el diálogo, por favor, director del trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores y a la senadora también. Agradecer la invitación a propósito
de la entrada en vigencia de la ley 21.431. Son varias preguntas, yo creo tener respuesta para varias de ellas, pero otras quizás para que lo expliquemos. Algunos marcos para efectos de lo que estamos haciendo a propósito de la entrada en vigencia. Uno es que esta es una ley que entra en vigencia en los términos, digamos, que está establecido en la ley. Y por tanto la labor nuestra tiene que circunscribirse, ¿cierto?, a la interpretación, aplicación y fiscalización de lo que está establecido como contenido normativo, sin perjuicio de que es un contrato bastante extenso y que evidentemente, como toda legislación extensa, genera muchas veces algunos vacíos, algunas incertidumbres que habrá que aplicar los elementos de interpretación propios de la Dirección del Trabajo a propósito del tipo de derecho que nosotros interpretamos en ese sentido. Nosotros para ese efecto obviamente consideramos como lineamiento, por decirlo de alguna manera, la garantía del trabajo decente. Ustedes saben, además este es un tema que en el mundo no tiene solución. Recién en octubre se va a presentar un estudio, un informe al grupo de expertos sobre trabajo decente en plataformas digitales y por tanto estamos en un momento a nivel mundial en que esto está en debate, está en construcción, está en diseño. Por tanto, todas las respuestas, yo creo que si bien somos un país pionero en Latinoamérica en materia de una legislación específica sobre el tema, creo que nos las vamos a ir encontrando como solución y yo creo que una muy buena práctica de la legislación es que se permita ir evaluando, ¿no?, anualmente a través del Consejo Superior Laboral. Y lo último es que nosotros en materia de dictámenes estamos volviéndonos no a una muy buena práctica, sino que en definitiva lo que nos obliga a nuestra ley orgánica del 67, y es que todos los dictámenes están siendo visados por nuestro departamento jurídico y particularmente por nuestra unidad de pronunciamiento de dictámenes. Cuestión que yo quiero decir que no ocurrió siempre en todos los periodos, digamos, y eso es un tema que es bien importante considerarlo porque en definitiva es un respeto por la institucionalidad. Si ustedes se fijan, todos los dictámenes que nosotros hemos emitido de un tiempo a esta parte vienen visados por toda la institucionalidad del servicio. Insisto, cuestión que no ocurría antes, entonces en ese sentido es importante considerarlo porque ese es nuestro marco de acción. No sé si sea bueno entrar en el detalle de la legislación. Nosotros traíamos una explicación de la ley, si quieren lo explicamos a grandes rasgos, pero entiendo que hay un conocimiento ya de la legislación. Ahí, presidente, le pregunto a usted si no si pudo tomar nota más o menos de las consultas, remitámonos a eso, porque la legislación en términos generales más o menos la conocemos y lo que nos interesa saber es cómo se va a aplicar en aquellos vacíos que de pronto puedan encontrarse. Si quieres explayarse un poquito más respecto de las generalidades de la ley, porque lo considera si es necesario, adelante. Gracias. Bueno, en la penúltima lámina entonces están cuáles son de alguna manera las obligaciones para la Dirección del Trabajo y ahí me voy a ir haciendo cargo de las preguntas. Lo primero es evidente, nosotros estamos en la construcción, en el estudio de un dictamen marco de la ley 21.431, que es una práctica habitual, ¿cierto?, a propósito de la entrada en vigencia de una nueva legislación. Y en ese sentido estamos trabajando en ese dictamen. Evidentemente estamos viendo todos los aspectos que podemos abordar en dicho sentido y ese dictamen va a emitirse una vez que entre en vigencia la ley, que es la práctica habitual del servicio, porque hasta el día de hoy no tenemos un marco normativo vigente, ¿no? No es habitual que la Dirección del Trabajo emita dictámenes de forma previa a la entrada en vigencia de la ley, por un tema de certeza jurídica y coherencia con el ordenamiento jurídico propiamente tal. Entonces, en ese sentido, el dictamen va a dictarse una vez que la ley entre en vigencia, que es el 1 de septiembre. Como también ha sido una buena práctica y además como las obligaciones del servicio lo establecen, nosotros tenemos que elaborar un programa de fiscalización que va a estar orientado evidentemente por el dictamen. Todas nuestras labores, ustedes saben, están orientadas por nuestras propias circulares, nuestros propios ordinarios y nuestros dictámenes, y en ese sentido, si bien ya estamos hablando a propósito también de que esta es una legislación a propósito de un mundo laboral nuevo, en desarrollo, etcétera, estamos construyendo ahí con el Departamento Inspectivo un programa de fiscalización que evidentemente se tiene que enmarcar en los términos que establece la propia legislación y particularmente fiscalizarse los temas que ustedes nos han señalado y que el subsecretario también en cierta medida ha anunciado. Nos interesa mucho fiscalizar los aspectos que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, los elementos que dicen relación con las condiciones de reclamación que tienen los trabajadores y trabajadoras a propósito del lugar que se le impone a las plataformas tener habilitado para efectos de recepcionar los reclamos, pero en general toda la normativa. Ustedes saben que la competencia fiscalizadora que se entrega a la dirección es general, digamos, respecto de todo el contrato, tanto de trabajadores dependientes e
independientes. Y además, a propósito de lo que decía el subsecretario, estamos haciendo y elaborando con nuestro Departamento de Comunicaciones también un programa de difusión de los contenidos de esta normativa en términos de las obligaciones y derechos. Porque ustedes saben, digamos, la subordinación o no, digamos, el trabajador dependiente o independiente va a ser algo que va a ser caso a caso, por decirlo de alguna manera, y nosotros lo que nos corresponde en ese sentido es informar cuáles son los derechos y obligaciones en un caso y cuáles son los derechos y obligaciones en otro caso, también para efectos de darle una mejor aplicación a esta legislación. Ahora, respecto de las dudas, voy a ir pregunta por pregunta sobre la calificación de la relación laboral dependiente o independiente. El artículo que da inicio a este contrato, que es un nuevo capítulo 10 que se incorpora, ¿cierto?, en el libro primero del Código del Trabajo sobre los contratos especiales, establece claramente que los trabajadores van a ser considerados dependientes o independientes según se reúnan o no los requisitos del artículo 7 del Código del Trabajo. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros, como digamos órgano interpretador de esta legislación, lo que nos corresponderá es simplemente hacernos cargo de esa definición que está establecida en la ley. Ese es un tema que se dejó abierto para aquellos que seguimos el debate legislativo. Sabemos que ahí no hubo un acuerdo específico y por tanto lo que se hizo es un reenvío a la normativa general del artículo 7 y ahí corresponderá que los órganos competentes califiquen ante una duda o ante una solicitud de calificación cuando corresponda, digamos. En algunos casos, voy a explicar el caso de Puerto Montt a propósito de la duda del senador, donde se produjo esta situación sobre la competencia de la Dirección del Trabajo, y en otros casos serán los tribunales del trabajo quienes tendrán esa competencia. ¿Cómo se fiscalizará la oficina de atención? Esa es una obligación que se establece en ambos casos para ambos tipos de contratos, por decirlo de alguna manera, es decir, para aquellos trabajadores dependientes e independientes. Uno de los contenidos del contrato, tanto de trabajadores dependientes como independientes, es precisamente que exista un lugar donde se atienda, ¿no?, los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, o en el caso de los independientes a los independientes y a las independientes. Y en ese sentido, bueno, nos corresponderá efectivamente fiscalizar que esa obligación se cumpla y, de no cumplirse, aplicar las sanciones que la misma legislación establece. Ustedes saben que este contrato hace un reenvío a las sanciones generales que para efectos de fiscalización establece el código, que son aquellas que van de 1 a 60 UTM, 1 a 10 en el caso de las micro y pequeñas, 2 a 40 en el caso de las medianas y 3 a 60 en el caso de las empresas grandes. Y por tanto, si constatamos el incumplimiento, es decir, que no hay un lugar específico proveído por la plataforma, tendremos que aplicar las sanciones en ese caso. En el caso del derecho a desconexión, eso es un derecho que está establecido para los trabajadores independientes y por tanto lo que establece el Código del Trabajo en esta materia y específicamente en este contrato es que tiene que haber 12 horas, ¿no?, a lo menos de desconexión. Allí evidentemente nosotros nos estamos dotando, estamos haciéndonos asesorar por la OIT, porque esto va a tener que ver mucho con la capacidad de fiscalizar el algoritmo, por decirlo, la infraestructura tecnológica de la plataforma, y evidentemente nosotros y nuestros fiscalizadores más bien tienen experiencia en la relación laboral típica, por decirlo de alguna manera. Y ahí hemos pedido a la gente del Departamento Inspectivo, porque también tenemos que fiscalizar otros elementos tecnológicos de esta ley, es ver cómo incorporamos en este programa de fiscalizaciones personal, profesionales, funcionarios y funcionarias competentes, ¿no?, que nos permitan de alguna manera y con las capacidades adecuadas para poder fiscalizar este tipo de relaciones y obligaciones laborales. No es algo fácil, es como en el teletrabajo, no es fácil ir a fiscalizar a los domicilios de los trabajadores y trabajadoras. Así es. Director, un segundo, la senadora Carvajal. Sí, sin problema. Gracias, presidente. La verdad es que no quería interrumpir, pero a propósito de lo que usted señala, hay un articulado de la ley que establece un piso máximo de trabajadores extranjeros y hablan de un 15% que será regulado de aquí a 3 años. Entonces, ya usted menciona un proceso muy complicado, pero yo no creo que no lo puedan resolver, me imagino que en eso están, de fiscalización. Entonces, cuando hoy día ve que la mayoría de las plataformas son o más bien todos estos mecanismos de trabajo nuevo o de trabajo en plataforma es generado por trabajadores extranjeros. Entonces, mi duda va en cómo, por un lado, se va a poder fiscalizar aquello cuando hay muchos de ellos que están hoy día en la condición de irregulares, por decirlo de alguna manera. Hubo una fiscalización hace poco, no sé si en Las Condes, donde les pedían, qué sé yo, a los que transportan alimentos y qué sé yo, otras compras, pero
¿cómo se acentúa eso también para llegar a ese tope? Porque un 15%, cuando uno ve que hoy día el mercado laboral de esta modalidad es mayoritariamente de extranjeros, ¿cómo se pretende llegar allí? ¿Algún otro senador tiene algún aporte? Bien, director, Sí, gracias. voy a responder, senadora, por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, bueno, las plataformas en el mundo entero están siendo la forma de poder, de alguna manera, para los inmigrantes y las inmigrantes acceder, ¿cierto?, a algún tipo de trabajo. Y ahí esta norma que nosotros tenemos en el Código del Trabajo, que tiene ya, yo creo, bastantes décadas, por decirlo de alguna manera yo creo que se tuvo en perspectiva eso. Ahora, claro, hay una especie de vacancia, progresividad en que las empresas de plataforma van a tener que cumplir, por tanto los primeros 3 años, entiendo nosotros, de constatar, digamos, que esa obligación no se está cumpliendo, no podríamos sancionarla. Sin embargo, yo creo que en ese aspecto lo que debiera evaluarse, y ahí quizás dejar al subsecretario más bien sobre la materia, porque en estricto rigor es algo que correspondería a una reforma de carácter legislativo. Si nosotros aplicáramos el carácter estricto, iríamos a fiscalizar, constataríamos que todas las plataformas muy probablemente, tanto aunque tengan trabajadores dependientes como independientes, la nacionalidad de esos trabajadores no sería la chilena y por tanto correspondería aplicar sanciones. Y en ese sentido, claro, habrá que ver ahí, eso corresponderá más bien a una definición de política pública, de cómo se equiparan estos, se equilibran, ¿no? Esta necesidad, por un lado, de regular para efectos de generar un trabajo decente y en ese sentido darle gobernanza a la transformación del trabajo, que es algo que la OIT, ¿no?, establece con mucha claridad, ¿no?, de que los procesos de transformación que están ocurriendo en el mundo productivo y de producción de bienes y servicios no generen precariedad laboral, por un lado, pero por otro lado la necesaria, claro, generación de empleo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí no sé si el subsecretario querrá complementar con algo para después seguir con las preguntas que se nos han hecho a propósito de... Entiendo que el senador está... Sí, senador Saavedra, y luego le damos la palabra al subsecretario. No, sí, Gracias, director. agregar una pregunta producto de lo que sale acá en las preguntas y en el debate por parte de los integrantes de la comisión. Como este trabajo de las plataformas es de reciente data en el planeta y también en Chile, no es parte de la historia del movimiento obrero chileno y mundial. No me traten de retrógrado, pero esa es la historia, eso está escrito así. Y se incorporan las tecnologías, pero por otra parte están las migraciones, por otra parte están, por lo tanto, leyes que afectan de forma distinta a aquellos trabajadores que, para ganarse la vida en un país extranjero, en el caso de Chile, esto también pasa al revés, cuando chilenos van fuera, le ocurre lo mismo, porque algunos no asumen solo las migraciones a las que vienen a Chile, no hay chilenos que están fuera del país también. Y están en términos ilegales. Entonces, ahí hay diría una franja de trabajadores que son afectados por una situación. Y hay otros que tienen que ver con la aplicación de la ley en sí mismo, que son chilenos, y que tienen que ver con la desconexión, que tienen que ver con los contratos, que tienen que ver con estos 200.000 trabajadores que uno supone más o menos que estarías en 4 plataformas distintas, podría estar, si uno multiplica por 4, uno de los 50.000, entonces hay una superposición de contratos. Entonces es bien compleja la fiscalización. Y yo supongo que la Dirección del Trabajo en este caso tiene que adecuar a los fiscalizadores, adiestrarlos, entregarle toda una serie de conocimientos de diferentes instrumentos legales para que el procedimiento sea el más apropiado, el más justo y que permita, por lo tanto, que tanto el representante de la plataforma, porque convengamos que también la plataforma no está aquí en Chile el dueño, sino que está lejos del país, se ciñan a lo que hemos aprobado en el Congreso y, por tanto, esos derechos se apliquen en justicia para quienes son los que prestan los servicios y no tengamos entonces el entorpecimiento a la fiscalización o haya una fiscalización bastante diluida del punto de vista de la aplicación de la ley. Pregunta entonces si hay esta adecuación o esta cualificación de los fiscalizadores que ustedes tienen o porque puede también que haya un problema generacional. Fiscalizadores que
que son ante la época millennial y otros que vienen ingresando, entonces hay una conducta distinta respecto del proceder o de la adaptación además a todos los que son los aparatos tecnológicos. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senador Saavedra. Para contestar, tómese su tiempo, ojalá 5 minutos, director. Permiso, y por su intermedio, señor presidente. Respecto a ese punto, para después retomar, evidentemente nosotros, además este fenómeno, o sea, esta entrada en vigencia de esta legislación, como otras legislaciones también, el teletrabajo, etcétera, que ya lleva un tiempo, lo estamos viviendo en el marco de un proceso de modernización, que ustedes saben, se crea con la ley 21.327, que tiene dos grandes aristas. Uno que es la incorporación de nuevos instrumentos y transformación digital de varios de los procesos de la dirección del trabajo, pero también de la creación y generación de una nueva planta en el servicio, con requisitos bastante particulares, por decirlo de alguna manera, en donde... Y claro, entonces estamos también en ese proceso, entonces además estamos llevando un esfuerzo institucional en términos de implementar esta ley 21.327, la Dirección del Trabajo, como muchos servicios públicos e instituciones privadas también, en general en toda la humanidad, se vio impactada por la pandemia, tenemos altos niveles de licencias médicas también, el COVID nos afecta, tenemos que regular el tema del teletrabajo para que nuestros fiscalizadores de alguna manera vuelvan a retomar esta nueva normalidad que estamos viviendo, y además presupuestariamente el año 2020 perdimos 100 funcionarios y funcionarias, recuperamos algo este año en términos de dotación, y ahora estamos esperando que en la nueva discusión presupuestaria podamos ir recuperando dotación, a propósito también de que con la Dirección del Trabajo ocurrió un fenómeno, y es que a la par de entregárseles muchas obligaciones, si uno revisa, primero yo creo que el ámbito laboral es donde hay más legislaciones recientes, por decirlo de alguna manera, es un ámbito de mucha producción legislativa, y en toda esa producción legislativa siempre hay una patita en donde la Dirección del Trabajo se le incorpora un rol, sea directa o indirectamente. El problema es que muchas veces eso no ha ido acompañado de un reforzamiento institucional, por decirlo de alguna manera. Con esto yo no quiero responsabilizar a nadie, simplemente constatando una situación. Entonces, en ese sentido, en ese marco, además, efectivamente, senador, estamos viendo cómo desde el Departamento Inspectivo, además, reforzamos el área de formación de fiscalizadores e incorporamos también en nuestros perfiles de concursos. Lo hicimos ahora, estamos viviendo un concurso de reposición para que los candidatos y candidatas que postulen al servicio también incorporen estas nuevas calificaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde podamos hacernos cargo de estos nuevos fenómenos del mundo del trabajo. Eso por un lado. Ahora, para ir a la respuesta ya más específica y avanzar, respecto a la organización colectiva, derechos colectivos, la ley es sumamente clara en ese sentido. Trabajadores dependientes se organizan y negocian en virtud de la negociación colectiva arreglada, pueden organizarse como sindicatos, etcétera, y los trabajadores independientes o aquellos sindicatos que agrupen trabajadores dependientes e independientes, se les da la opción de no reglada, lo que significa que no hay derecho a huelga, no hay fuero, no hay obligación de negociar por parte de la empresa. Entonces, ese es, digamos, el mecanismo. El dictamen no se puede apartar de aquello, digamos, es una definición legal. Y respecto de los reclamos, hay que recordar que los reclamos están establecidos para la regulación del contrato de trabajadores independientes, que es aquello porque en el caso de los dependientes se aplican las reglas generales del despido injustificado, eventualmente las acciones por despido injustificado, tutela, etcétera, pero en el caso de los trabajadores independientes se crea esta figura especial que efectivamente nosotros estamos estudiando porque se tiene que incorporar al contrato individual. Lo que, claro, nosotros tendremos que respetar es que este proceso cumpla la normativa del debido proceso, ¿no? Y toda la garantía del debido proceso para efectos de los trabajadores es algo bien particular, porque la ley tampoco nos da parámetros y por tanto la interpretación tiene que ser más bien sistemática y obviamente con primacía de los tratados internacionales, convenios sobre la materia y también la Constitución. Y respecto de los indicios de laboralidad y esta obligación de que las empresas de plataformas digitales dispongan de los EPP, esa es una norma que está establecida, una obligación que está establecida en el párrafo de disposiciones comunes, por tanto aplicable a los contratos de trabajadores dependientes como independientes. La ley no hace un distingo y por tanto, claro, si un trabajador labora para más de una plataforma, la obligación recae individualmente, según la literalidad de la norma, en cada una de las plataformas. Y allí es un ámbito que tenemos que resolver, porque si efectivamente el 90% del tiempo labora para una plataforma y el 10% para otra,
otro, quizás la obligación debiera ser más bien proporcional, pero es difícil porque los elementos de EPP que regula la ley son bien específicos. El casco, la rodillera, no es algo que se pueda, no es una obligación divisible, no es una obligación, entonces es difícil dividir la obligación. Y respecto de las atribuciones, y respecto de si nosotros vamos a respetar que esa obligación no sea indicio de laboralidad, eso es una regulación que está establecida expresamente en la norma. Por tanto, la verdad que la definición es legal en ese sentido. Y por último, respecto de las atribuciones de la Dirección del Trabajo, respecto a quiero señalar que esto ocurre a partir de una fiscalización que fue instruida por el director regional del Trabajo de Los Lagos, el señor Mauro González Villarruel, el 5 de noviembre del año 2020. Y esa es una fiscalización que ocurre en Puerto Montt a propósito de un trabajador que se accidenta y surgen las noticias, y el director de la época, del año 2020, instruye una fiscalización y constata 3 hechos. Primero, que las plataformas no formalizaban el contrato, que no se entregaba registro de comprobante de remuneración y que no se pagaban las cotizaciones. Y a partir de esa fiscalización investigativa que se hace el año 2020 por el director regional, instruida por él, se sanciona a la empresa Pedidos Ya. ¿Qué ocurre? Que efectivamente la empresa Pedidos Ya, el abogado de la empresa Pedidos Ya, reclama de esta fiscalización y de esta multa, alegando que la Dirección del Trabajo no tenía competencia, ¿cierto?, para determinar de la forma en que lo hizo. Y el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt recientemente, hace unos días atrás, un par de semanas, le dio la razón a la Dirección del Trabajo, es decir, que la fiscalización estaba bien hecha, se ajustaba a los procedimientos, a los manuales de fiscalización, etcétera, y ahora lo que ha hecho la empresa es recurrir a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Esa es la discusión que se está dando, pero el origen de esta situación efectivamente ocurre el 5 de noviembre del año 2020, cuando el director regional de la época instruye fiscalizar a propósito de este accidente que se produce en la ciudad de Puerto Montt. Eso es como para aclarar el tema. Perfecto, muchas gracias. Yo me tengo que ausentar si el senador Saavedra o la senadora Carvajal quieren prorrogar la sesión o se dan por satisfechos porque... ¿Estamos? Perfecto, entonces le quiero agradecer al subsecretario y al director de Trabajo y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta. Muchas gracias. Gracias.